Destacado narrador, poeta y músico, Alejandro Susti visitó Presencia Cultural para hablar, entre otros temas, de su reciente actividad musical y su próximo libro de relatos, La Otra Orilla. Vamos a escucharlo. Alejandro, bienvenido a Presencia Cultural. Gracias, Alonso. Encantado. Tú eres un caso de personalidad múltiple en el sentido más creador del término. Eres, digamos, narrador, poeta, compositor, músico, académico también. ¿Cómo es la convivencia de todas estas facetas? Bueno, por momentos es un poco difícil, ¿no? Porque nada, se han ido juntando poco a poco, ¿no? Yo comencé más que nada por el lado de la música, como letrista, como compositor. Y luego pasé a la poesía, de la música pasé a la poesía. Y bueno, una vez que estuve instalado en la poesía, me costó poder escribir poesía, porque a pesar de haberla escrito muy tempranamente, la había abandonado por completo. Y me demandó todo un aprendizaje, cosa que luego tuve que rehacer, o mejor dicho, tuve que volver a hacer cuando me dediqué a escribir textos narrativos. Claro. Entonces yo asumo cada una de estas facetas como una especie de reto, desafío, a tratar de desarrollar una serie de habilidades que bueno, han estado ahí guardadas, depositadas, ¿no? Las lecturas también ayudan un montón en todo esto, ¿no? Claro. Hay lecturas que son muy motivadoras y que te llaman a escribir algo, un determinado tipo de texto o a abordar un determinado género, ¿no? Ahora, digamos, podríamos decir en todo caso que primero fue la música y luego fueron apareciendo todas estas otras vocaciones. Sí, la música fue primero, porque cuando estaba en el colegio muy chiquillo, ni siquiera sabía tocar un instrumento y yo ya escuchaba música por toneladas y a veces se me ocurrían canciones sin ni siquiera saber tocar un instrumento, ¿no? ¿Y qué escuchabas en esa época, recuerdas? En los años 70 yo escuchaba, pues, no sé, los Who, sabía de la existencia de David Bowie, por ejemplo, y compraba revistas en inglés y en alemán sin saber hablar inglés ni alemán. Yo estuve en un colegio francés, entonces yo hablaba francés, Ajá. pero no había revistas de música en francés. Y las que me encontraba eran en inglés y en alemán, y cuando las leía, bueno, yo completaba con la imaginación lo que el texto no me podía decir, ¿no? Así comenzó todo, hace muchos años eso. Una de las facetas, uno de los puntos importantes de tu trabajo académico ha sido y sigue siendo el rescate de la obra de Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Sí. Han aparecido 2 volúmenes con artículos y ensayos, y te debemos también una edición de Lima lo Horrible sin las erratas históricas, por lo Sí. menos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el significado, cuál es la trascendencia que tiene Sebastián Salazar Bondy? Bueno, yo hice todo esto, bueno, primero por un vínculo afectivo, ¿no? Yo estoy casado con la hija de Sebastián. Segundo, porque sentía que la obra de Sebastián, como la de otros sectores peruanos, ha sido olvidada, ¿no? Somos un país que lamentablemente no reconoce el valor de sus artistas intelectuales, ¿no? Entonces yo me empeciné en presentar o en volver a colocar a Sebastián en el tapete. Y para eso comencé trabajando con sus artículos, los artículos que publicó en periódicos a lo largo de 20 años de su vida. Fue un escritor que escribió más de 2.000. Más de 2.000, exactamente. Más de 2.000 Sí, artículos. sí. Y que además no solamente era escritor, sino era un promotor cultural, apoyaba a los escritores jóvenes, escribía sobre arte, sobre teatro, sobre literatura, sobre música, sobre cine, sobre política. O sea, es un caso excepcional. Tenía una mirada muy integral, pues. Es un caso excepcional, entonces no podemos dejar de lado eso, ¿entiendes? O sea, a mí me parece inaudito que surja ese tipo de personalidades en nuestra cultura y que permanezcan en el olvido. Me parece totalmente inmerecido, ¿no? Claro, es un acto de justicia también. Por supuesto, ¿no? es un claro, acto de justicia. Conocer a un hito de nuestra historia intelectual, ¿no? Sí. Ahora, en relación con tu prosa, conocíamos este libro, Estacatos, que es una especie como de memoria de la infancia. Luego unos minicuentos que aparecieron hace 2 años. Y ahora has ganado el premio de la Asociación Cultural Peruana Japonesa con un libro de relatos, Sí. de los cuales yo conozco uno que me parece que es Invernadero, ¿puede ser? Sí, El Invernadero. El Invernadero, ¿verdad? Sí. Que son ya relatos de otro aliento, ¿no? Yo lo sentí, ese cuento en particular, un poquito más borgiano, si quieres. Sí. Pero más o menos, ¿cuál es el espíritu que anima este libro de cuentos? Mira, premiado? lo autobiográfico sigue estando presente, ¿no? Hay varios textos sobre familiares, o sea, personajes de mi familia, tanto paterna como materna, ¿no? Hay un cuento que es el que comienza el volumen, que se titula La Otra Orilla, que es un poco la historia de mi padre, de su hermano,
y de mi abuelo italiano, a quien nunca conocí. Entonces decidí reconstruir un poco el periplo, la travesía desde Italia a Chile. Mi padre era chileno. Y luego el viaje de Chile al Perú. Entonces todos estos movimientos migratorios están en el libro. Están también en otro cuento que es un tío mío del lado materno, que se llama Jorge González, que llegó a conocer a Arguedas, llegó a conocer a Ribeiro, es, digamos, el intelectual de la familia, ¿no? Hermano de mi madre. Y hay un cuento que trata sobre él, y él es un personaje también muy particular, porque se fue a vivir a Estados Unidos y nunca más regresó al Perú, desde el año 68 hasta que murió, hace unos 2, 3, 4 años. Murió y nunca más regresó al Perú, y para mí era importante porque él dejó muchos libros al partir a Estados Unidos. Él dejó muchos libros que para mí fueron importantes luego. O sea, yo heredé de él muchos libros. Por ejemplo, heredé varios tomos de la colección esta de la Pléiade, la francesa. Claro. Él hablaba francés, él había estado en Francia. Y él incluso le recomendó a mis padres que a mí me pusieran en el franco peruano. Entonces, indirectamente fue un personaje que influyó mucho en, digamos, en mi, no sé, en mi trayectoria, no sé cómo llamarlo. Entonces, hay un cuento sobre él, hay otro cuento sobre mis abuelos, por el lado materno. Hay un cuento que tiene que ver con mi infancia, con el barrio en el que yo viví en la adolescencia. En fin, hay 2 secciones en el libro. Los primeros son autobiográficos. Los segundos ya me permito más libertad en cuanto, por ejemplo, a elementos sobrenaturales. Y Más en lo fantástico. En esa segunda sección está El Invernadero. Hay otro cuento en el que también hay algo de autobiográfico, pero también algo no sé, de fantástico, que tiene que ver con mi estadía en Estados Unidos. Yo viví 8 años en Estados Unidos, entonces es también la experiencia del desarraigo, ¿no? Claro. Que a mí me marcó mucho, o sea, ese sentimiento de ver que en realidad no perteneces a ningún lugar, en el fondo, ¿no? Claro. Y que quizás, hay un extrañamiento, ¿no? Un extrañamiento, es decir, ese sentirse extraño en cualquier lugar, ¿no? No solamente en el Perú, sino sentirse extraño también afuera. Que quizás, no sé, habré heredado también del lado de mi padre, ¿no? O incluso de mi abuelo italiano, ¿no? Claro. Todo esto se me ocurrió además porque hace 2 años estuve en Vicenza, que es de donde salió la familia, y ahí me encontré con fotos de mi padre cuando tenía 3, 4 años. Ah, mira. ¿Entiendes? Todo un descubrimiento. Entonces yo dije, pucha, esto no se puede quedar así. Claro. O sea, yo había cerrado como un círculo, entonces sentía que eso tenía que ponerlo en una narración. Claro. Y ahí partió ese texto. Y finalmente tenemos ahora este disco video de Actitud Modulada. Sí. Que se va a presentar ya muy pronto, tengo entendido. Sí, lo hemos venido presentando. En diciembre una presentación oficial. Ahora en marzo vamos a tocar la mayoría de los temas que están acá, más algunos temas nuevos que ya hemos estado componiendo, en el Centro Cultural El Peruano Japonés, el martes 13 de marzo. Es un trabajo muy, muy interesante, es algo diferente a lo que yo había hecho antes musicalmente. O sea, este es un trabajo en grupo. Claro. O sea, incluso mi manera de componer ha cambiado, pues se trata pues, de una banda con instrumentistas muy, muy capaces. Entonces yo compongo temas un poco para aprovechar sus capacidades como instrumentistas, ¿no? Exacto. Esa es la idea, ¿no? Muy bien, Alejandro, te agradezco mucho por esta visita, esta charla. Gracias a tan ti agradable. por la invitación. Gracias. Luego de esta charla tan amigable con Alejandro Susti, vamos a quedarnos con él y su canción Cuerda Rajada. Aquí están los hombres y las mujeres, los que se fajaron por cambiar el mundo. Dime tú si has visto alguno de ellos, entre tantos rostros, entre tantas bocas. Son pocos, ya lo sabes, pero son necesarios. Tanta energía, cuerda rasgada, sangre derramada para que tú existas. Y tan solo basta con un segundo para
escoge tu camino. Brisa de la mañana, fuego que nos alumbra, los que nos precedieron